Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar de estrategias para un recobro de incapacidad efectivo el día de hoy en alianza con Mayasoft. Vamos a dar un espacio de 2 a 5 minutos para que más personas se puedan conectar a la sesión. Les agradezco entonces que puedan permanecer en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades. Contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. Gestión de personas. Nuestra plataforma para gestión del talento humano, GTH, ofrece un amplio portafolio de herramientas especializadas que le permitirán potencializar los procesos de gestión de personas en su empresa. Nómina Novasoft. Permite a su empresa realizar procesos de liquidación de una manera segura y confiable, con una solución robusta y especializada que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios. Portal de autogestión de empleados Novasoft. Brinda a sus empleados una herramienta tecnológica, mejorando el servicio interno, reduciendo los tiempos de respuesta y disminuyendo la carga operativa del área de talento humano. Seguridad y salud en el trabajo. Ejecute de manera efectiva y centralizada el SGSST a través de la gestión de los procesos de acuerdo al ciclo PHBA, la generación de reportes gráficos y consolidados y control de tareas que se asignan en cada frente del sistema. Gestión humana. Administre todas las actividades relacionadas con el desarrollo del personal, aportando valor a todas las áreas de la organización, buscando la alineación de las personas con la estrategia del negocio. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar, Estrategias para un recobro de incapacidades efectivo, el día de hoy en alianza con Mayasoft. A todos muchas gracias por reservar un espacio en sus agendas, por acompañarnos en esta sesión a la que los hemos convocado en esta mañana. En esta diapositiva van a poder visualizar las diferentes funcionalidades que tiene Zoom. En esta parte inferior encuentran la cajita de preguntas y respuestas y esa es la opción mediante la cual van a poder ingresar las diferentes inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de esta presentación y al final vamos a destinar el espacio para ir resolviendo esas inquietudes. También al final tenemos la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla y de esa manera obtener su retroalimentación y mejorar estos espacios y experiencias para ustedes. Por otra parte, para quienes no conocen a Novasoft, es una compañía que tiene 37 años de trayectoria en el mercado. Se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo,
con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y también alrededor de 500 empresas en el modelo cloud. Contamos además con la certificación ISO 9001-2015 y con la certificación en seguridad de la información 27001-2022. Por otra parte, como les comentaba al inicio, el día de hoy estamos en alianza con Mayasoft, que es un holding con más de 20 años de trayectoria. Se encarga de ofrecer automatización inteligente, consultoría tecnológica y servicios de nube y ciberseguridad. Son soluciones que permiten reducir trabajo manual, minimizar errores, bajar costos, optimizar experiencias de usuario y cuenta con un portafolio especializado para los sectores de construcción, servicios temporales, transporte, financiero, entre otros. Y el día de hoy es para destinarlo a esta plataforma, que es la plataforma Expertos, la plataforma de Mayasoft, que se encarga de automatizar el recobro de incapacidades y licencias laborales, permite cargar documentos, hacer seguimiento, ofrecer visibilidad mediante indicadores y reportes, toda la parte de reportes. Entonces, ese es a grosso modo la plataforma Experto. Y en este momento voy a dar paso a Lady Santa María, la persona que nos va a compartir justamente la presentación y todo lo que corresponde con la sesión a lo que los hemos convocado el día de hoy. A todos muchas gracias, a Mayasoft, a Lady por acompañarnos en esta sesión. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juliana, muy amable por la apertura de este espacio. Y bueno, bienvenidos a todos. Espero que este pues, sea un espacio en el que podamos aquí aprender de forma conjunta, hablar un poco sobre estrategias que permitan pues, mejorar la experiencia en temas de recobro de incapacidades, contarles acerca de la experiencia que hemos tenido con más de 70 empresas y cómo sus indicadores han podido mejorar a través de simples pero importantes cambios dentro de los protocolos de diferentes aspectos que realizamos, no solamente con experto, sino en general, digamos, en el proceso como tal de las tareas que incluyen pues, el recobro de incapacidades ante las EPS y ARLs. Entonces, bueno, muchas gracias, Juliana. Voy entonces a compartirles pantalla para que comencemos a hablar aquí un poco del tema que hemos preparado para ustedes. Perfecto. Ya por aquí les estoy compartiendo mi pantalla, ya para hacer apertura de la presentación. Entonces vamos a iniciar por nuestra charla del día de hoy. Bueno, perfecto. Como les decía o les comentaba Juliana, pues yo soy Lady Santa María, pertenezco a la empresa Mayasoft y durante los últimos años he acompañado a varias empresas y equipos en el proceso de estrategias prácticas para el recobro normativo y hoy queremos pues compartirles esa experiencia que tenemos dentro de lo que es el proceso pues de talento humano y las diferentes actividades que hemos llevado a cabo. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Entonces, los temas que vamos a abordar son los retos que impone el cumplimiento normativo, también conocer un poco de fondo lo que la norma exige en términos de recobro de incapacidades, las etapas del proceso y esos puntos críticos que son en los que se nos pueden presentar pues mayor número de devoluciones o de rechazos por parte de las entidades, las causas más comunes de rechazo y aún más importante, cómo podemos combatir esos rechazos, las estrategias prácticas para la reducción de fallas, algo muy importante que son los KPIs esenciales y cómo medir pues las mejoras en cuanto al proceso. Vamos a tener un espacio corto de una demo del proceso digital, que son las automatizaciones que permiten que estas tareas pues las pueda asumir la tecnología, ¿cierto? Lo que aporta no solamente menos tiempo del proceso, sino también una mayor oportunidad y hemos visto unos resultados bastante interesantes. Y como lo mencionaba Juliana, en la caja de preguntas vamos a tener un espacio para al final poder resolver cualquiera de sus inquietudes. Bueno, perfecto. ¿Por qué este proceso es importante? Es uno de los aspectos que más nos interesa compartirles.
Este proceso tiene una alta importancia y antes de entrar a detalle quiero que dimensionemos porque este es un proceso crítico para cualquier compañía, para cualquier empresa. En primer lugar, pues cada incapacidad que se rechaza o se pierde es dinero que no regresa a la empresa. Hemos en nuestra labor acompañado a varias compañías que estaban perdiendo hasta el 50% de su potencial de recobro y logramos cambiar este panorama simplemente con estrategia y pues acompañado un poco de automatización de las tareas. Muchos de los rechazos que se presentan hoy en día son totalmente evitables. Errores mínimos como un documento borroso, una digitación incorrecta o una mala clasificación pueden costar millones de pesos al año. Además, cada proceso implica tiempo extra, desgaste para el equipo de talento humano y baja productividad. También es importante el efecto sobre el colaborador, que esto puede generar de pronto incertidumbre con respecto al trámite de sus incapacidades. Lo que buscamos con nuestras soluciones es reducir pérdidas, recuperar la liquidez de la compañía y dar una correcta estabilidad al proceso. Vámonos ahora para el panorama normativo. Aquí sí quiero entrar un poco en contexto para hablarles acerca de la normativa más reciente, ¿cierto? Y de la que pues es importante conocer los lineamientos que se tienen en normas clave. Normas que impactan el proceso, como lo son el decreto 1427 de 2022, que actualiza las reglas de validación técnica y electrónica de tiempos de respuesta de las EPS. El objeto de esta norma pues tiene que ver con las prestaciones económicas, especialmente en cuanto a licencias de maternidad y paternidad e incapacidades de origen común. Esto cubre a todas las partes interesadas, por tanto, los empleadores, las EPS, las ARL, las IPS también, y los trabajadores, por supuesto, que son cotizantes. Los requisitos más estrictos y claros para incapacidades de origen común están decretados y se establecen que una incapacidad de este tipo de origen común debe comprobar que el afiliado primero esté como cotizante en el sistema de salud al momento del inicio del evento, que cumplió con las cotizaciones recientes, las semanas previas, que para el caso de origen común se trata de 4 semanas como mínimo para que el derecho proceda y que el certificado de incapacidad haya sido expedido en los términos que la norma define. Recordemos que la norma, a modo general, incluye 17 campos que serán los que están, digamos que en juego dentro de la validación de esas incapacidades. También es importante tener en cuenta que esta norma nos habla de la creación de un sistema de control. Este decreto ordena la creación de ese sistema de información de prestaciones económicas para que ustedes cuenten con la trazabilidad, el control y la transparencia del pago de incapacidades, licencias y prestaciones económicas. Esto impacta directamente al proceso de recobro porque exige mayor control documental, seguimiento y cumplimiento de etapas. También se incluye dentro de la norma los plazos, procedimientos y pagos electrónicos, en donde el decreto fija plazos más definidos para el reconocimiento de estas prestaciones. Cuando entran en operación los módulos del sistema de información, la EPS debe iniciar en ese mismo momento el trámite de pago. Y detalla los casos especiales como son las incapacidades que superan los 540 días. Incluye ámbitos especiales y casos de excepción importantes dentro de la regulación contemplada en escenarios como certificados emitidos en otros países, incapacidades de más de 540 días y cómo tramitarlas, y licencias de paternidad y maternidad extendidas bajo circunstancias especiales. También es importante que demos un vistazo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo que establecen los soportes obligatorios para los criterios de auditoría entre empleadores, EPS y ARL. Estos lineamientos detallan que una empresa debe tener en cuenta para que el proceso de recobro pueda ser exitoso. Los soportes deben estar completos, legibles y coherentes para lograr la aprobación del pago. La continuidad de afiliación y cotización es determinante. Los plazos de erradicación son críticos. Si se vencen, se puede perder el derecho al recobro.
la clasificación correcta entre una incapacidad inicial y una prórroga, los eventos que son de enfermedad general o enfermedad laboral, son importantes poderlos tener totalmente identificados para evitar pues rechazos en este aspecto. Y la empresa debe tener controles internos como checklist, tiempos y auditorías propias. La EPS audita técnica, administrativa y documentalmente cada uno de los casos. Y finalmente tenemos aquí las guías de las EPS y ARL, son guías operativas, ¿cierto? De cada entidad que son fundamentales y comparten principios, así como requisitos también particulares o específicos, plazos, formatos y causales particulares de rechazo. Aquí quiero resaltar tres puntos críticos normativos. Primero, la erradicación, los plazos de erradicación y pago. Cuando se excede el plazo para la erradicación, se cuenta con el riesgo, con el alto riesgo de perder el derecho al recobro. Y generalmente no existe apelación posible, salvo, y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, los casos en donde se genera algún tipo digamos, de erradicación previa, incluso cuando la incapacidad no cuenta con todos los soportes necesarios. Es decir, si yo tengo un plazo de máximo 30 días para la erradicación de una incapacidad como accidente de tránsito, aun cuando no cuente con todos los documentos, hacer el proceso de erradicación o intentar el proceso de erradicación, aun con el peligro de un rechazo, puede generar una ventana, ¿cierto?, de plazo para cargar los soportes frente al rechazo que se pueda presentar y de esa manera, digamos que incurrir en una posibilidad de no perder esa incapacidad que se está recobrando. En un segundo aspecto, me gustaría hablar un poco de la obligación de los soportes adecuados. Yo creo que dentro del marco que hemos trabajado durante estos años de recobro de incapacidades, sabemos que es una pequeña complicación a la hora de solicitar al trabajador documentos soportes como la historia clínica, información detallada que viene en conjunto con esta certificación de incapacidad precisamente porque incluso las entidades pueden no brindarle de forma oportuna al trabajador estos documentos. Aquí también la idea es poder generar algunos espacios de conversación y unos espacios de soluciones para combatir este tipo de requisitos que son necesarios para poder generar esta erradicación. Y finalmente, las validaciones técnicas electrónicas para que tengamos en cuenta algo sumamente importante. Hoy en día, la mayoría de EPS realiza la validación de los documentos que ustedes están enviando a erradicación de forma electrónica. Por ello es muy importante que tengamos en mente que este documento debe contar con los datos de forma clara para que pueda ser leído por estas estrategias tecnológicas, minimizando así los errores por los que podemos incurrir o ellos pueden incurrir en un rechazo de esa incapacidad. Bueno, muy bien. Aquí quiero hablarles un poco sobre el flujo o sobre el proceso de recobro, haciendo énfasis en que son algunas etapas. Dentro de estas etapas macro existen pequeños procesos que se van a ir presentando en el camino, ¿cierto? La primera etapa macro que vamos a encontrar es la recepción de las incapacidades, en donde la empresa, a través de un correo electrónico o a través incluso de un portal mediante el que el trabajador puede suministrar su incapacidad, recibe la incapacidad y sus soportes, ¿cierto? La segunda etapa del proceso de recobro tiene una inclusión de la validación que en los equipos nos hemos acostumbrado a hacer de forma bastante manual. Es decir, que las personas ya deben tener en su conocimiento cuáles son los requisitos que tiene cada entidad, estar al día con respecto a los cambios o los nuevos requisitos que van generando las diferentes EPS y confrontar esta incapacidad de acuerdo a su tipo con esos requisitos para poder realizar la erradicación. Este es uno de los procesos que más tiempo le toma al equipo de recobro, porque no solamente se trata de recibir la información, sino también de notificar de vuelta al trabajador si alguno de los documentos hizo falta para poder generar esa acción correspondiente de que el trabajador pues nos complete los documentos necesarios. Entonces, aquí ya tenemos un punto que por lo general, pues genera esa complejidad de tiempo, ¿cierto?
em, cuando no se nos ha entregado la documentación completa. Luego de que tenemos la documentación completa, viene la etapa de erradicación ante las EPS y las ARL. Este es un proceso un poco más simple. Realmente la erradicación, cuando hablamos de un número no tan alto de incapacidades, es un proceso en donde se puede ingresar al portal y de forma fácil y ya teniendo validados los documentos, cargarlos para que la EPS pues nos genere la respuesta. Ahora bien, cuando hablamos de empresas que manejan un volumen alto de incapacidades, es donde esta erradicación se nos puede complicar, porque necesitamos de un equipo más robusto, necesitamos de más personal para poder tener y poder pues vincular en este caso una erradicación más rápida de los documentos. Luego de esa radicación, ya emprendemos lo que es un seguimiento. Este seguimiento realizado por el equipo tiene que hacerse una a una, ingresando pues a los portales para validar pues los resultados de las diferentes incapacidades y poder generar las acciones de seguimiento que sean necesarias, apelaciones, revisión de requisitos faltantes, en fin, todo lo que se produzca por parte de la entidad hasta que se llegue al proceso de pago o de cierre del proceso de recobro. Saber identificar en qué etapas se están generando los errores, que es lo más importante que yo les quiero transmitir en esta etapa, permite intervenir de forma quirúrgica el proceso. Pero para saberlo es importante contar con un registro completo de control y de tiempos de las diferentes etapas, para que el equipo tenga un acceso fácil a las novedades y pueda identificar exactamente cuáles son las que más se repiten y a partir de ese análisis poder generar las acciones de mejora. Nosotros contamos con una matriz que básicamente es la que nos va a permitir tener esa recurrencia de casos y pues hacer un análisis mucho más proactivo frente a las novedades y rechazos que nos generan las diferentes entidades. Basados en lo anterior, nosotros pues ya tenemos una identificación muy clara de los puntos críticos del proceso y hay 6 puntos donde se concentran casi todos los errores con respecto al proceso de radicación. El primero, entonces, como lo teníamos previsualizado, son los tiempos de validación, en donde si se presenta un proceso lento, las radicaciones pueden darse de forma tardía. Y recordemos que hay incapacidades que cuentan con unos tiempos o unos plazos demasiado cortos para lograr la radicación. Tal es el caso de incapacidades que tienen solamente 15 días para ser radicadas y que el no realizarlo dentro del plazo generalmente termina en una pérdida de ese potencial de recobro. También tenemos en un segundo aspecto la carga documental incompleta, un peligro que enfrentan hoy en día todas las empresas al solicitarle a los trabajadores soportes que sean legibles, soportes completos con respecto a la incapacidad. También tenemos casitos donde el trabajador de pronto digitaliza de una manera un poco deficiente el documento y no se puede leer la información que está en su contenido. Y recordemos que estos son aspectos que finalmente la EPS a través de sus medios electrónicos también puede rechazar. Entonces es muy importante implementar políticas, implementar también, por supuesto, comunicaciones, porque todo parte de la capacitación incluso del mismo trabajador para lograr que estos documentos cuenten con las características necesarias para ser radicados con éxito. Tenemos por otra parte lo que es la clasificación incorrecta, prórrogas que se radican como iniciales, incluso que al momento en el que se generan en la IPS del trabajador no están marcadas como prórrogas cuando sí lo son. Estos son temas que también siempre nos han generado conflicto en cuanto al recobro de incapacidades, pero contar con el historial y mantener la información, digamos, al día nos permite reorientar mejor esa solicitud hacia la EPS y pues solicitar las revisiones que sean necesarias para que se acepte la incapacidad. Las fallas en la afiliación o cotización, semanas insuficientes, pila desactualizada, rupturas en la continuidad de la cotización, son aspectos que también generan múltiples casos de rechazo y que son importantes combatir frente a los requerimientos actuales de las entidades. Las radicaciones fuera de plazo son uno de los rechazos más frecuentes. De hecho, tenemos cifras en donde del total de incapacidades rechazadas,
Este es uno de los más numerosos que se pueden presentar. Y, por supuesto, el tema de apelaciones de pronto sin argumento normativo o sin soporte adecuado para esa apelación. Y todo esto parte nuevamente y retornándonos al tema de la capacitación y al correcto protocolo frente a los rechazos. Toda la estrategia que queremos construir aquí en conjunto se enfoca exactamente en solucionar estos puntos que vemos como críticos dentro de los procesos de recobro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre cada problema y sobre la solución práctica que podemos implementar y que nos va pues a brindar unas soluciones puntuales en cada caso. En cuanto al problema inicial, que es la documentación incompleta o ilegible, conocemos y tenemos cifras de que hasta el 40% de los rechazos en muchas EPS proviene de la documentación, de certificados que no son legibles o están incompletos, soportes que hacen falta, certificados bancarios vencidos, IPS no adscritas, creo que ese es uno de los más repetitivos, y soportes especiales como por ejemplo FURRIPS o historia clínica que no se anexan por parte del trabajador. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Estos errores son prevenibles, son tratables. Sí requieren tiempo, requieren proceso, pero son errores que se pueden solucionar. Nosotros, digamos que en un aspecto práctico, lo que hemos buscado no solo a través de la automatización, sino también a través de la capacitación a las empresas que hacen parte del grupo de experto, es basarnos en cuatro pilares importantes. Capacitación del proceso, no solamente al equipo de trabajo, sino también al trabajador. El trabajador que comprende el contexto y que comprende el proceso que requieren las EPS para poder erradicar las incapacidades ha demostrado ser mucho más efectivo en la carga de soportes completos y documentos legibles. También la implementación de un checklist inteligente por tipo de incapacidad, por cada EPS y por cada ARL, le permite al equipo ser mucho más práctico a la hora de revisar o de validar estas incapacidades. Nosotros lo hacemos a través de tecnología, sin embargo, un equipo lo puede hacer tanto con tecnología que le toma mucho menos tiempo, o también lo puede hacer a través de su equipo, donde toma un poco más de tiempo, pero con un checklist inteligente puede automatizar ciertas tareitas de esa revisión. La estandarización de los formatos y calidad de los documentos debe ser algo muy importante de comunicar hacia los trabajadores. La calidad de los documentos en cierta medida, que es como la recibe la EPS, brinda pues una mayor eficiencia a la hora de hacer la erradicación de las incapacidades. Y finalmente, retomando un poco lo que es el tema de la automatización de tareas en lectura y validación, es uno de los puntos que más eficiencia genera a la hora de realizar este proceso, porque se encarga, así como tendría que hacerlo el equipo, se encarga de revisar cada uno de los ítems que deben hacer parte de la incapacidad y de los soportes que deben estar en cada incapacidad de acuerdo a la EPS a la que va dirigida o a la ARL a la que va dirigida, y en segundos nos puede indicar si la incapacidad cuenta o no cuenta con esos requisitos. Nos solicita a modo de alerta los requisitos faltantes. Entonces, digamos que la automatización siempre va a ser un factor importante porque por sí sola reduce entre un 50 y un 70% de las glosas documentales. Bueno, perfecto. Ahora vamos a hablar un poco del segundo problema que encontramos, que es la clasificación incorrecta. En la clasificación incorrecta de documentos encontramos unos errores muy comunes o los más representativos en nuestros indicadores son las prórrogas que no vienen marcadas como prórrogas, ¿cierto? Que están identificadas como iniciales cuando realmente son prórrogas. La no consulta o el no contar con el historial también es uno de los factores de riesgo más importantes. Y la clasificación incorrecta entre enfermedad general y enfermedad laboral, que también se presenta regularmente en el momento en que erradicamos incapacidades. La solución práctica e identificación que nosotros hemos podido encontrar es justamente que podamos implementar soluciones contra esas acciones. La validación automática del historial de incapacidades, esto es muy importante porque esto es lo que da contexto de si es una prórroga o no es una prórroga, aun cuando el documento no venga marcado como prórroga.
La matriz de enfermedades generales y enfermedades laborales basadas en el CIE-10, esto es importante porque este conocimiento, que es un conocimiento básico, nos puede ayudar a identificar de forma mucho más rápida si está bien direccionada la incapacidad. Por supuesto, lo que es la capacitación técnica del equipo en cuanto a normatividad y diagnóstico, que es lo que el apoyo puede generar, y ustedes no se lo imaginan, pero este es un caso que puede solucionar millones en cartera al año. Y finalmente, pues la automatización de tareas, porque también, como decíamos, estos son actividades que puede realizar la tecnología, todas estas validaciones e identificación de una prórroga que no está marcada como prórroga o la correcta orientación de una incapacidad que es enfermedad general o enfermedad laboral, son aspectos que la tecnología también apoya y corrige durante el proceso de validación. Bueno, vamos aquí para un tema muy común también, que son los rechazos típicos que generan las entidades. Nosotros hemos encontrado pues algunos hitos importantes como las incapacidades sin semanas mínimas de cotización o con interrupciones, no continuidad en esa afiliación al sistema de salud, errores en el tipo de afiliación, el cotizante de pronto cuando está mal reportado y también información desactualizada del trabajador. Recordemos que estos son aspectos importantes para que se pueda validar de forma adecuada dentro de la entidad y la EPS no genere un rechazo inmediato, que es lo que encontramos en el ejercicio práctico. Cuando se trata de erradicar con este tipo de riesgos, generalmente nosotros tenemos pues un rango de rechazo porque es un criterio de derecho, ¿vale? En este caso, nosotros generamos también unas estrategias un poco más preventivas. La solución, digamos que es la parte pues de validación previa en el PILA. Eso es importante poder tener esa validación en el PILA, el control mensual del tipo de afiliación y que el trabajador se encuentre registrado como cotizante, la matriz de verificación del derecho previo a la erradicación y radicar la fecha, este puntico final sí es un paréntesis que quiero explicarles un poco mejor, la radicación de acuerdo a la fecha de pago de seguridad social. Todas las empresas manejan fechas de pago ya establecidas para lo que son sus aportes. Estas fechas son importantes para cierto registro de las incapacidades, pero importante, no son todas las incapacidades las que se deben radicar con la guía de esta fecha. Lo digo por qué razón, porque cuando intentamos radicar una incapacidad de enfermedad general y la radicamos antes de la fecha que tenemos de pago de los aportes, es posible que se nos genere naturalmente un rechazo con la indicación de que no se ha generado o no se encuentra reportado el pago de aportes. Sin embargo, existen incapacidades que sí o sí se deben radicar sin importar el día y debe ser con la mayor de las prioridades posibles, casos como las licencias de maternidad, las licencias de paternidad, los accidentes de trabajo, los accidentes de ¿La tránsito, noticia o no? Quizá, o sea, los accidentes de tránsito también que se nos puedan presentar. Este tipo, digamos, de aspectos los vamos a poder tener y son rechazos que en teoría son fácilmente prevenibles, ¿cierto? A través del control, básicamente, a través del conocimiento y del control. Ahora nos vamos para el incumplimiento de los plazos. Esto es súper importante. Este es uno de los temas, digamos que es un dolor de cabeza, porque este problema aparece cuando hay una carga diaria acumulada. Entonces, el casito que yo les comentaba de entidades con muchas incapacidades por registrar o por validar, no existen alertas de vencimiento. Cuando los controles son manuales, perdemos un poco la posibilidad de tener como alertas que nos ayuden a identificar casos especiales que estén próximos a vencerse. Los tiempos que no están siendo monitoreados, esto es súper importante porque dentro de los KPIs más representativos para las empresas con las que estamos trabajando está exactamente cuánto dura una incapacidad en cada etapa, cuánto tiempo dura en validación, cuánto tiempo dura en radicación, cuánto debo esperar para el pago según la EPS a la que esté radicándole la incapacidad.
es tener este monitoreo de plazos le permite a una empresa identificar fácilmente cuando excedemos algún plazo, cuando estamos en un proceso de validación más largo o cuando la erradicación se ha demorado un poco más o incluso cuando el pago se retrasa de la fecha que teníamos esperada bajo los cálculos que realizamos, por ejemplo, a través de la plataforma. Los tiempos, al no monitorearse, pues naturalmente no se van a poder como tomar acciones o incluso identificar dónde están las causales de que una incapacidad me pueda demorar mucho menos plazo y otra un tiempo más largo. Y finalmente, pues reprocesos y radicaciones tardías que no solamente afectan en el éxito del recobro, sino también que le toman mucho tiempo al equipo de trabajo, tienen que hacer 2 y 3 veces la misma tarea. Y pues básicamente este tipo de rechazos no solamente tiene el riesgo de ser definitivo cuando se pierde el plazo, sino que no existe una apelación válida bajo la norma nacional. Es decir, que en este caso no tenemos esa carta de facilidad para poder solucionar con una apelación este tipo de rechazos por exceder los tiempos en los que se debía radicar una incapacidad. Bueno, importante, claramente la solución tiene que ver con el control de la información y poder generar alertas al igual que tener los indicadores que nos recomienda, incluso como lo veíamos desde la norma, nos recomiendan tener unos indicadores importantes. Ese sistema de alertas de vencimiento es importantísimo porque es un sistema que me dice a mí qué es lo que yo voy a perder de las incapacidades que estoy procesando, el procesamiento diario y no acumulado. Esto es algo con lo que hemos tenido que trabajar con muchas empresas que venían con algunas, digamos, ya costumbres de tener unos días específicos para la labor de validación y erradicación de incapacidades, donde realmente al hacer un cambio y hacer diariamente el proceso, hemos visto unas diferencias muy importantes en el reconocimiento de las incapacidades. Generar los KPIs con tiempos de cada fase. Aquí es muy importante que ustedes sepan que pues a través de la automatización estos KPIs pues son mucho más directos, se generan solos desde la plataforma sin necesidad de que yo tenga que armar una información y luego alimentarla en Power BI para poder pues como completar lo que es la graficación o la presentación de estos reportes. Pero de igual manera es importante poder llevar las mediciones, los análisis importantísimos, ver cuáles son los casos repetitivos, porque a partir de esa matriz de problemas es que vamos a empezar a generar las soluciones que aplican a cada compañía. Solamente implementar las alertas, yo les cuento que en compañías llegó a solucionar el 60% de los rechazos por radicaciones tardías. Entonces, esto vemos que es realmente una estrategia que puede funcionar para cada una pues, de las empresas. Y finalmente tenemos uno de los problemas también más típicos, que es la apelación a los rechazos. Aquí es importante conocer cuáles son los errores más comunes en las apelaciones, como no entender la causa real del rechazo y la responsabilidad de este problema o de este error tiene que ver con la comunicación que hacen las EPS en sus respuestas. Yo creo que los equipos de trabajo en sus reuniones siempre han manifestado, las EPS ocasionalmente y algunas más que otras generan respuestas que no tienen claridad, ¿cierto? Incluso muchas que no tienen un respaldo, digamos, de rechazo como tal. Y frente a este tipo de situaciones con las EPS, no nos resta más que comenzar a tener algo de forma proactiva, que es la interpretación con respecto a las respuestas que generan las entidades. Importantísimo también no usar y no conocer argumentos normativos, porque esto es importante, tener la norma súper clara, es lo que va a permitir que podamos dar respuestas bien estructuradas, ¿cierto? Del caso, del proceso y, por supuesto, del cumplimiento de los plazos, que son como las causas de rechazo que más podemos encontrar. Entonces, básicamente el conocimiento de estos procesos de apelación y por supuesto de argumentos que la norma respalda son los que van a hacer la diferencia entre la aceptación o el rechazo de una incapacidad.
La solución que hemos nosotros propuesto es, por supuesto, la capacitación y poder crear una estructura de apelación estandarizada, una estructura que cuenta con todo el orden técnico y, por supuesto, del proceso que se requiere. Entonces, tenemos, en primer lugar, la capacitación en las rutas de apelación y plazos en los que se pueden generar, poder generar un formato de apelación estandarizado, poder tener la matriz de argumentos normativos por tipo de rechazo, el acompañamiento legal en los casos complejos, ¿cierto? Y esta parte define si la negativa se puede convertir en un pago. Entonces, es importante poder manejar toda esta estructura organizada, por supuesto, con el apoyo legal. Para los casos ya que escalan a las últimas instancias, digamos, de reclamaciones frente a las EPS. Bueno, muy bien. Entonces, como parte de este proceso que queremos comenzar a realizar con las empresas es establecer estrategias inmediatas, estrategias que ustedes puedan implementar a partir de estos primeros 30 días. Por lo tanto, como parte de este webinar, nosotros les compartiremos a ustedes por correo electrónico un checklist por tipo de incapacidad y entidad, que son básicamente los requisitos organizados. Puede ser que ustedes ya los conozcan, que ya los tengan a la mano, pero esto les va a permitir tener un orden especial. Es una idea de un checklist que ustedes ya pueden adaptar según el proceso que ustedes estén realizando. También les vamos a compartir los ejemplos de los KPI sugeridos para el control de erradicación. Esto es súper importante porque los KPI son básicamente lo que la norma nos sugiere y algunos que en la experiencia hemos identificado que pueden ayudar en el control de la erradicación. Entonces, son aspectos muy importantes que ustedes van a encontrar valiosos y que van a poder generar a través de la información que tienen ustedes a la mano. También tenemos la información de procesos y tiempos de apelación ante rechazos, en donde vamos también a compartirles cuáles son las rutas generales de apelación, cuál es el procedimiento de apelación para poder tener, digamos, ese tipo de respuesta ante los rechazos que generan las entidades. Y finalmente, pues un video explicativo de la automatización con experto que puede abordar casi que todos los temas que vimos o todos los aspectos de mejora que vimos en esta presentación y que lo hacemos nosotros mediante la tecnología. Entonces, tanto la validación de los documentos, la erradicación en corto plazo, el monitoreo para encontrar las novedades, ¿cierto? Que se generan desde las respuestas de las EPS, los controles de los pagos exactos que están haciendo las EPS o las ARLs en cuanto a incapacidades y las gráficas o los KPIs que les comentaba, pues de resultado los podemos encontrar dentro de la plataforma de experto. Bueno, antes de pasar a la parte de preguntas con la que Juliana nos va a apoyar, quería mostrarles un poco de la experiencia en cuanto a la plataforma. Me gustaría que ustedes conocieran, digamos, cuáles son como esas estrategias que nosotros hemos implementado para poder tener, digamos, en este caso, ese aspecto eh, para compartirles. Entonces, en este momento les voy a compartir la plataforma de experto, les voy a compartir un poquito de cómo funciona, de cómo se trabaja, de pronto hacerles un pequeño ejercicio para que ustedes vean pues en vivo la información. Entonces, en este momento ya les estoy por aquí compartiendo mi pantalla. Creo que ya por aquí les estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, les quiero presentar a Experto. Describirles que pues Experto es una plataforma que automatiza varias de las tareas de recobro. Experto está dotado, como yo les mencionaba, con algunas funcionalidades, pero es importante que ustedes sepan que él realiza de manera automática la mayoría de las tareas, casi que el 85% del proceso de recobro está incluido con tecnología o se realiza con tecnología a través de la plataforma de Experto.
Experto es una plataforma multiempresa que les permite tener no una, sino varias compañías y poder administrar esas diferentes empresas en la medida en la que se vaya a requerir. Es una plataforma de fácil acceso, llamémoslo así, de fácil alimentación también. Es una plataforma que permite integrarse con los diferentes sistemas de información. Eso también es algo importante porque no solamente va a permitir traer desde un registro actual que ustedes tengan sus incapacidades, sino por supuesto también nos va a permitir realizar la devolución del estatus de la incapacidad, que es uno de los puntos cúspide o puntos más importantes del proceso. También, por supuesto, maneja un dashboard en el que podemos encontrar toda la información, las gráficas, los KPIs de los que yo les comentaba hace un momento, los resultados que podemos encontrar directamente en la plataforma. Entonces, también comentarles, digamos que a través de la tecnología, estas estrategias de las que hablamos el día de hoy en la presentación pueden ser no solamente implementadas de un solo golpe, no paso a paso, sino que en un solo golpe ya tenemos validaciones automáticas, radicaciones mucho más oportunas, controles del estado de la incapacidad, resultados de pago e informes completos dentro del dashboard que presenta el sistema, sino que además de eso lo podemos compartir estas tareas con la tecnología para que la carga operativa se reduzca para el equipo, permitiéndoles concentrarse en tareas de mayor valor, tales como apelaciones complejas, ¿cierto? Apelaciones de incapacidades que de pronto pues presentan alguna situación. También es importante que ustedes conozcan que todos estos registros pues los vamos a poder tener a la mano ante cualquier auditoría del sistema de gestión de seguridad. Entonces, digamos que ya, esa es como la información que quería compartirles con respecto a la plataforma. Entonces, ahora sí, Juliana, te doy paso para que hablemos un poco sobre las consultas que surgieron para nuestros asistentes. Perfecto, entonces voy a empezar por la que tengo acá en preguntas y respuestas. Nos pregunta Liliana Vergara, ¿una incapacidad se puede erradicar en un plazo no mayor a 3 años? ¿En qué casos se aplica el radicado de 15 días? Por favor. Perfecto, súper importante esa pregunta. Bueno, en efecto, y como tú lo mencionas, el plazo máximo que tienen las incapacidades para su proceso de erradicación es de 3 años. Esto cuando se trata de una incapacidad de enfermedad general, ¿cierto? O de origen común, o bueno, algunos otros tipos de incapacidades. Es muy diferente para los casitos, por ejemplo, de accidente de tránsito, es diferente para las IPS no adscritas y es diferente para los casos también de enfermedad laboral, ¿cierto? O accidente laboral. Entonces, en cuanto a esos tiempos, es muy importante que tengamos claro, incluso dentro del manual que les vamos a compartir, vamos a especificar cada uno de los casos y cuáles son los tiempos que exige la norma para su radicación, para que ustedes los puedan tener de la mano del checklist a la hora de hacer las validaciones de radicación. Gracias, Lady. Nos pregunta Ángela, ¿cuánto es el plazo de erradicación? Perfecto. El plazo de erradicación, Ángela, como lo hablábamos hace un momento, depende un poco del tipo de incapacidad, ¿cierto? Vamos a encontrar incapacidades que cuentan con 15 días, como es el caso, bueno, tenemos el caso de las licencias de paternidad que tienen 30 días para ser radicadas. Tenemos el caso de accidentes de tránsito que también cuentan con el plazo de 30 días para ser radicadas, entonces dependen de cuál es el tipo de incapacidad. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Alejandra, ¿cuánto es el plazo para pago de incapacidades y licencias de maternidad o paternidad? Bueno, muy bien. El plazo para pago de las licencias, y si te entiendo de pronto bien, pago por parte de las EPS, la norma pues ha establecido como unos tiempos o unos plazos para las EPS y en esta norma que les vamos a compartir pues se encuentra así estipulado, pero yo creo que en la práctica todos sabemos que no todas las EPS cumplen como con los tiempos de pago para este tipo de incapacidades.
Entonces, muy importante que ustedes tengan en cuenta que el tiempo también puede estar distribuido porque hay incapacidades que pueden, hay licencias de maternidad que pueden pagarse todas de forma simultánea, o sea, el valor completo a la hora de reportar la incapacidad, pero la gran mayoría va a seccionar la incapacidad y va a hacer los pagos o los aportes de forma mensuales. El control ahí en donde es clave, en poder llevar un seguimiento de esos pagos parciales para no perder recursos, ¿cierto? Que podamos saber que si a mí en 6 meses, en un plazo de 6 meses, yo voy a recuperar el total de la incapacidad, puedo ir llevando esos abonos que va realizando la EPS hasta que se complete el valor total de la incapacidad. Muchas gracias, Lady. Nos pregunta Nadia. Buenos días. ¿Qué se puede hacer en caso de la EPS, de que la EPS niegue el pago de la incapacidad por radicación extemporánea? Ese casito es bastante complicado porque como lo veíamos de pronto en la presentación, la EPS puede rechazar esa incapacidad y digamos que la norma no nos respalda en la apelación, ¿cierto? No existe un argumento válido dentro de la norma que nos permita pues hacer como apelación de este caso. No obstante, nosotros siempre indicamos intentarlo. ¿Por qué? Porque hemos logrado hacer recuperación. Yo no les voy a decir que es un gran porcentaje porque este es uno de los hitos que de mayor riesgo tenemos de pérdida, pero sí podemos hacer el intento de erradicación porque sabemos que hay uno que otro caso que se logra recuperar. Recuerden, por favor, la recomendación que yo les hacía hace un momento en que si la incapacidad se tiene, pero no se ha erradicado porque falta algún soporte, es mucho mejor estrategia hacer la erradicación sabiendo que vamos a recibir un rechazo que esperar hasta tener el soporte y de pronto exceder el plazo de erradicación. ¿Por qué les cuento esto? Porque como cuando se rechaza, nosotros podemos reabrir el caso a través de una PQR, agregando el documento faltante. Eso le da ventajas a la empresa para lograr pues un mayor éxito en la erradicación. No es como tal una garantía, pueden igual rechazarlo, pero sí las cifras y los porcentajes de éxito en la erradicación son diferentes. Perfecto, gracias. Nos pregunta Jacqueline, como las APS no cumplen con los tiempos de pago establecidos, ¿qué podemos hacer nosotros como empresa para que las paguen a tiempo? Esa es una muy buena pregunta. Realmente todo esto se basa en la generación oportuna de las PQRs. Nosotros a través de la plataforma hemos compartido, hemos tenido una estrategia que nos ha parecido bastante funcional y que a otras empresas les está funcionando también hoy en día. Y es la generación de PQRs, pero no en cualquier momento, sino bajo los tiempos promedio de pago de las diferentes entidades. Les voy a citar un ejemplo. Todos sabemos que Salud Total puede ser una de las que más se demore en presentar, ¿cierto? O en generar, pues, los pagos de las incapacidades radicadas. Sin embargo, nosotros ya hemos logrado establecer aproximadamente un promedio de días de pago de 41 días, de manera tal que la plataforma está generando la PQR el día 42. Esto nos ha resultado bastante productivo en cuanto a la respuesta de la PQR, pero también como un consejo práctico, es importante copiar en los correos de las comunicaciones de cobro. Por ejemplo, si tú me dices a mí, Lady, ¿qué puedo hacer yo hoy que tengo aquí una incapacidad que lleva mucho tiempo sin pagarse? Realizar el envío de una PQR copiando al correo de la Supersalud. Es una estrategia que también ayuda y apalanca mucho en cuanto a la respuesta que va a generar la EPS. Gracias, Lady. Nos pregunta Jennifer Quintana, buenos días. Para las incapacidades por SOAT, ¿cómo es el proceso de cobro y erradicación, ya que entidades se deben hacer y a qué entidad se debe hacer la reclamación? Bueno, perfecto. Para el proceso de SOAT, digamos que hay unos requisitos especiales, ¿cierto? Yo creo que ese es uno de los más complejos que se pueden generar y es el tema del FURIPS. En cuanto a FURIPS, tenemos un tema y ha sido un conflicto incluso para los propios trabajadores poder conseguir
el tema de este documento, ¿cierto? Eh, y eso retrasa el proceso de erradicación de una incapacidad de accidente de tránsito. Sin embargo, para todo lo que son procesos del SOAT, lo primero que hacemos, por ejemplo, desde la plataforma, es una validación de los requisitos que se tienen. Estos son incapacidades que van direccionadas a la EPS, pero que deben llevar pues los soportes que se necesitan, como comentábamos el caso del FURIPS. Ahí era donde yo particularmente les decía, es mejor radicarlo así no se cuente con ese documento porque nunca se le entrega al trabajador al momento del accidente, sino en muchas ocasiones tiempo después. Perfecto, Lady. Nos pregunta Erika, Erika Sánchez nos pregunta, una cosa es la radicación de los documentos para la transcripción, pero otra diferente es la radicación del cobro de la incapacidad. eh, digamos que diferentes, pero totalmente enlazados, Erika. Te cuento por qué. Cuando tú haces transcripción o cuando una incapacidad está transcrita, ya está reconocida por la EPS, ¿cierto? Entonces, tú vas a ver muchas transcripciones que no se necesitan radicarse, porque pues digamos que la transcripción casi que hace las veces. Una incapacidad transcrita es básicamente cuando la entidad ya aceptó y lo que ella procede pues es a realizar el pago, ¿cierto? Dentro de la plataforma que nosotros ofrecemos se realizan pues las dos tareitas, se transcribe porque pues las incapacidades que tienen necesidad de transcripción es necesidad de que la EPS acepte que la incapacidad es procedente, pero ya de ahí para adelante la erradicación es sumamente sencilla porque nosotros simplemente vamos y llamamos un código que les mostramos para tener pues la constancia o el respaldo de que el cobro está en curso. Gracias, Lady. Nos preguntan, ¿cómo saber si una IPS es adscrita a la EPS o no para evitar que sea negada por la EPS? Eso es súper importante y yo les cuento que nosotros tenemos un manual que hemos logrado a través de la plataforma. No tenemos todas y como ustedes muy bien de pronto lo sospecharán, cada día salen nuevas EPS, se desarticulan IPS de la EPS con la que estaban trabajando. Esto es muy dinámico. Pero hoy en día nosotros ya tenemos unas reglas generales que también les compartiremos a través de correo para que tengan esa información, por lo menos a fecha de hoy, ¿cierto? Teniendo en cuenta que hay variables que se van a generar siempre por lo que les comentaba. Esto es muy dinámico, el tema de la prestación de servicios de salud. Gracias, Lady. Nos pregunta Jaime. Jaime Conde nos pregunta, ¿cómo hacer que se pague una incapacidad negada por el médico porque el médico no está en el RETUS? Y eso es importante. Bueno, en efecto, uno de los 17 campos y de validación que realiza la plataforma es que el profesional que aparece dentro de la incapacidad pues esté registrado en el RETU. Sin embargo, si tenemos un rechazo por esta razón, una manera de combatir lo que hemos logrado con la plataforma es agregar mediante correcciones, es decir, que tú puedes generar una PQR agregando la historia clínica, ¿cierto? Donde se encuentre y sea legible el registro médico del profesional. Y la PQR, pues va direccionada a solicitar lo que yo les mencionaba sobre argumentos normativos, porque dentro de los argumentos normativos, pese a que casi que todos los profesionales deberían estar en la base nacional, no lo están. Entonces, ese es el argumento normativo precisamente de que el profesional ahí tiene su registro médico y con esa apelación generalmente se logra la aceptación de la incapacidad. Gracias, Lady. Nos pregunta Viviana Bermeo. Buenos días. ¿Cuál es la forma correcta de calcular el periodo mínimo de cotización? Bueno, el periodo mínimo de cotización son las 4 últimas semanas, como lo veíamos de pronto para los casitos de incapacidad por origen común. Son las 4 últimas semanas de cotización al sistema. Yo les comentaba un poquito sobre que una de las estrategias es de pronto validar directamente la información en el PILA. Es una labor profiláctica, es una labor preventiva que podemos realizar al momento de ir a gestionar la incapacidad de un trabajador, entrar y verificar el estatus que se tiene dentro de este registro porque deben aparecer las 4 semanas.
Claro está, hay ocasiones en que la respuesta que genera la EPS, y se los cuento porque lo he visto mucho en la plataforma o lo he visto en algunas ocasiones en la plataforma, ellos argumentan que no se cuenta con el tiempo cuando el trabajador sí cuenta con ese tiempo. La metodología de apelación ante ese tipo de rechazos es enviar la planilla de pago, porque con la planilla de pago hemos logrado también recuperar esas incapacidades. Gracias, Lady. Nos pregunta Sara y Vázquez, ¿qué tiempo tiene para erradicar incapacidades con prórrogas de 1 o 2 días? Bueno, las prórrogas es muy importante tener en cuenta que el tiempo de erradicación, nosotros de hecho por regla general en la plataforma, todos sabemos que hay incapacidades que se pueden radicar con mucho más plazo, pero la política que hemos buscado implementar y la que ojalá pudiéramos transmitir a todas las entidades es radicar absolutamente todas las incapacidades con un plazo máximo de 10 días. Sabemos que es un reto, sabemos que a veces es un poco complicado obtener los certificados en ese plazo, pero es una conducta totalmente exitosa. Es una conducta que elimina, casi que elimina todas las radicaciones fuera de plazo, que ha tenido resultados asombrosos en la recuperación de la cartera. Las prórrogas podemos radicarlas en un plazo de 30 días. Muy importante que tengamos, digamos que clara la incapacidad inicial, cuál fue la incapacidad inicial frente a cualquier posibilidad de rechazo de la EPS, porque ese sería el argumento de apelación. Gracias, Lady. Y tenemos una pregunta adicional acá en preguntas. Nos pregunta, buenos días, ¿esta plataforma permite validar si la incapacidad es original? Sí, señora. De hecho, yo creo que de pronto ustedes ahorita han escuchado un poco sobre que algunas entidades están generando un vínculo de validación, como en el espacio de pregúntanos que tienen las EPS. Allí es posible validar la veracidad. No todas las EPS lo tienen, pero nosotros estamos haciendo uso de este tipo de espacios de consulta porque permiten, antes de ir a enviar a la entidad una incapacidad, poder hacer una validación muy rápida de si la incapacidad es real, ¿cierto? Es original, como tú lo mencionas. Sin embargo, la plataforma también tiene identificadores clave, como por ejemplo el consecutivo. Ese es uno de los que más fallan las incapacidades fácil, porque debe tener una lógica el consecutivo de la incapacidad y la plataforma los puede revisar. Que la IPS y el trabajador y el profesional de salud estén registrados, esos son como pequeñas microalertas que empieza a generar sobre un documento, que el diagnóstico sea un diagnóstico lógico o que corresponda pues al CIE-10. Em, y digamos que en algunos casos hasta el formato, porque el formato, hay por ejemplo, EPS como Sura, que ya tienen un formato como muy claramente establecido y cualquier alteración es fácilmente detectable por la tecnología. Entonces puede ser en este tipo de casitos donde se identifique. Y pues lo que hace la plataforma es generarnos una alerta, un mensaje de alerta que nos dice, esta incapacidad tiene peligro, siempre hay que tramitarla, porque recordemos que el sustento legal que se tiene frente a una incapacidad falsa es específicamente la respuesta de la EPS. Perfecto, Lady, muchas gracias. Quería mencionarles para quienes han preguntado, he visto en el chat varias preguntas sobre la grabación y sobre el material que se mencionó. En el transcurso de hoy y mañana se va a enviar la grabación y se va a enviar este material a los correos con los cuales se registraron, entonces para que sepan que allí van a recibir este material. Y pues tenemos también otras preguntas en el chat. Creo que ya por el tiempo podríamos destinar ese espacio para responder las preguntas o para quienes requieran. Nos pueden escribir al correo el cual les vamos a enviar la grabación. Allí pueden responder si tienen preguntas adicionales y las vamos a tramitar. Eso por cuanto al tema de las preguntas que quedaron pendientes. Y también agradecerles a todos, a Mayasoft, a las personas que se conectaron a esta sesión por habernos acompañado. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, canales digitales oficiales.
mediante los cuales habitualmente realizamos convocatorias de eventos y webinars similares. Y también al final tenemos la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla y de esa manera obtener su evaluación respecto a esta sesión. A todos muchísimas gracias, a Mayasoft, a Lady, a todos muchas gracias por el espacio y entonces eso sería en ese orden de ideas. Muchas gracias a todos. Un feliz día. Muchas gracias a Novasop también por el espacio. Muchas gracias a todos ustedes por este tiempo que nos dedicaron. Esperamos seguir en contacto, generando más espacios para mejorar los procesos y esperamos que la información que les vamos a compartir les sea de mucha utilidad. Gracias, Lady, gracias a Mayasoft, a todos muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego.